Bienvenidos a la presentación del libro La Escuela sobre las Aguas, el segundo libro de la autora panameña Lilian Guevara. Tiene la palabra Alibel Pizarro, socióloga, educadora, feminista y trabajadora por los derechos de las mujeres y el bienestar. Alibel, tu auditorio. Buenas tardes a todas y todos. La primera palabra es para agradecerle a Lilian por este libro y por su escritura de siempre. Y me siento muy honrada, muy emocionada, muy contenta de poder estar aquí compartiendo con ella y con ustedes este momento. Yo le decía a Lilian que, bueno, estos no son mis saberes, los de la literatura y esas cosas, y me dijo, no, pero justamente no es eso lo que busco, sino alguien que sienta y cuente de lo que siente del libro. Así que eso es lo que voy a compartir con ustedes hoy. Y quiero decir que este es un libro sencillo y profundo. Es un libro que como toda obra, y como toda obra de arte, puede leerse de diferentes formas. Y pensaba yo que para quienes tienen una formación, como es la mayoría de las personas que están en esta sala, desde una perspectiva de los derechos humanos, desde una perspectiva política, de la ciudadanía, del género, etc., es un libro con muchísimo valor y con muchísimo subtexto. Es un libro de relatos, porque así lo es, no es una crítica o no es un ensayo, ya viene la cámara, no es un ensayo sobre la educación en Panamá. Sin embargo, es un libro con la suficiente crítica social y yo encuentro en cada relato muchísimo subtexto, muchísimas líneas, frases o ideas que dan para mucha reflexión, ¿no? Y para quienes no tienen esa formación, como puede ser mucha gente a la que nosotros nos gustaría regalarle un libro de una autora panameña, pues es un libro ameno, un libro divertido, un libro tierno también. Y yo encontré como muchos mensajes, mucha crítica social sin ser un panfleto. Y yo creo que hoy día cada vez necesitamos más literatura de este estilo, literatura que nos acerque a la realidad desde la emoción, desde el sentimiento, desde la vivencia, desde la historia que puede parecer más sencilla o incluso no tan interesante, no grandilocuente, pero nos acerca a lo humano, para sentir y para cuestionar la realidad desde lo humano y desde lo más íntimo. Y en el movimiento feminista hay una frase que se ha hecho consigna, que es la de lo personal es político. Y para mí este libro es eso, es cómo vamos de lo personal a lo político y de lo político a lo personal. Es muy gracioso, hay un cuento que inicia con una frase sobre una gallina. Entonces las primeras 4 líneas del cuento habla sobre que se considera que las gallinas no son muy inteligentes, ¿no? Son un poco tontas. Y luego el cuento, ven José, ven. Y luego el cuento, estabas planchando la camisa. Y luego el cuento no menciona más a la gallina y la gallina no tiene nada que ver en la historia del cuento. ¿Cómo se llama ese cuento? La hija del panadero. La hija del panadero. Entonces es muy chistoso. ¿Me lo buscas? Leo el primer párrafo. Es esto de ir de lo personal a lo político. El libro está lleno de personajes femeninos muy interesantes. Muchos son niñas, adolescentes, la madre, la abuela, la tía, ingeniosos,
creativos, rebeldes. Todo el libro está atravesado por la temática de la pobreza, por la educación. Y me viene otra frase de una escritora feminista, cuando dice que, la Virginia Woolf, cuando dice que toda mujer necesita una habitación propia para escribir literatura, ¿no? La habían invitado a escribir sobre las mujeres y la novela, ¿no? Y yo pensaba en la habitación propia no solo de Lilian, para poder escribir esto que se escribió en el 2017 y que se trabajó hasta llegar aquí, sino que pensaba también en la habitación propia de esas niñas de los cuentos. Aquí está la hija del panadero y me voy a permitir esto. Dicen que las gallinas son un animal muy tonto, pero las gallinas del padre de Josephine eran cómplices del progreso. Nunca lanzaban sus cacareos de alarma cuando la chica se escurría en el gallinero a robar huevos de madrugada, como si consintiesen que ella los vendiera para comprar tinta y papel. Y yo pensaba en la habitación propia de Josephine, robando huevos, no todos, porque si no se iban a dar cuenta, para escribir tinta y papel. Ella no logró conseguir todo su sueño después, pero lo que quiero decir es que es hacerse de ese dinero y esa habitación propia para estudiar, para escribir, así como la otra niña que coleccionaba o que esperaba tener una caja de lápices de colores. Entonces está lleno de relatos donde estas niñas están haciendo un gran esfuerzo para abrirse paso en el mundo y escribir, estudiar, leer, pintar, comprender la realidad. Otra cosa que a mí me gusta muchísimo es la narración en primera persona. Como bien mencionaba Edgar hace un rato, este libro, a diferencia del libro anterior, los relatos no son sueltos. Se pueden leer uno independientemente del otro, pero tienen un hilo conductor mucho más tejido que en el libro anterior. Y yo diría mucho más trabajado, ¿no? Son relatos más largos, con una continuidad, con un contexto muy interesante de lugar y tiempo. Para mí es muy chistoso cuando uno conoce a la autora de lo que uno lee, entonces uno quiere saber si es verdad o es mentira, o si eso pasó o no pasó, o si ese lugar estaba allí o no estaba allí, ¿no? Y hoy estuve haciéndole como algunas preguntas de ese tipo, porque se siente muy, muy cuidado, ¿no? Ella habla del barrio de Catedral, de los tiempos en que fue criada en ese barrio, habla de la Normal de Santiago de Veraguas, habla de la reforma educativa de 1979 y la gran marcha que muchos aquí recordaremos, otros no. Tú no puedes recordar esa marcha, ¿sí te acuerdas? Wow. Y así, hay una serie como de hechos históricos, hay una serie de lugares de la ciudad y del campo, descritos con una belleza, descritos con poesía y también muchas situaciones de tristeza, diría yo, ¿no? Que tiene que ver con la pobreza, con la marginación, con la rebeldía y con la frustración también. Entonces es a esas emociones, a eso humano, a lo que apela la escritora, y que a mí al menos me mueve muchas emociones, muchos sentimientos, y pensaba en esos muchos subtextos y en muchos temas que por lo menos para nosotras las feministas han sido temas muy, muy polémicos y especiales, como es el embarazo en la adolescencia, el esfuerzo que hace una mujer para graduarse y obtener el cartón con un embarazo o con 2 embarazos,
las limitaciones que tienen las niñas y los niños en general para ir a la escuela, para acceder a la educación, las limitaciones que tiene una maestra para ejercer con amor su tarea de enseñar las letras a niños y niñas pobres en ciertos contextos. Y es como esa combinación de la crítica con lo más humano, con lo más cotidiano, la manera suave de contar cosas que podrían ser muy, muy tristes y contarlas de una manera suave y a la vez con una denuncia, lo divertido también de la rebeldía, de esa capacidad de cambiar las cosas, de crear, el ingenio que está siempre presente. Y yo le decía a Lilian, cuando se cuenta en primera persona, y además cuando se está contando en un contexto como el panameño, que una conoce, pues no se sabe nunca dónde está la línea entre la ficción y la realidad. Y eso para mí es muy divertido, ¿no? Cuando estás contando en primera persona, y luego cuando no se está contando en primera persona, ¿no? Cuando se está contando con otros nombres y se entrecruzan personajes y se entrecruzan elementos del contexto, como la escuela, como la fábrica de jabón detrás de la escuela, que está en más de uno. Hay otro elemento que me llamaba mucho la atención y me hacía mucha gracia, una y otra vez, sobre la caligrafía. En varios cuentos aparece el tema de la caligrafía, ¿no? De la niña que escribe bonito, o de las planas. Y otros elementos así que son muy, muy ricos es cómo ella va y viene en distintos tiempos. Cómo está la niña, o cómo está hay uno muy, muy especial que me gusta muchísimo, donde ella es una niña y luego ella es la madre. O sea, ella es la niña viendo a su madre y luego ella es la madre viendo a su niña. Entonces ese desdoble en el tiempo que lo conversábamos hace un ratito, como al menos en 4 de los relatos, pero hay unos donde es particularmente dulce, ¿no? Y la cantidad de imágenes poéticas, esa frase que yo creo que fue una de las pocas que alcancé a escribir sobre el puente roto, que es una frase muy, muy, muy bonita y muy, muy poética, y es, sí, aquí está: el camino de sus ojos terminaba en un puente roto. En este caso se refería a la directora de la escuela, que llega imponiendo reglas. Había otra frase que decíamos que podría ser incendiaria, depende de cómo se dijera, ¿no? Como esa de cuando está contando sobre el canto del himno los lunes en la mañana en el patio del colegio, y los niños empiezan a desmayarse, y bueno, ya no me puedo desmayar porque se desmayó otro niño de mi salón antes que yo, etcétera, ¿no? Y decía como algo así como: nadie debería saludar banderas con hambre. Y yo le decía, ¿cuán profundo puede ser esa frase en los contextos de los problemas de la migración, de las banderas, de los países que siguen luchando por su independencia, de las naciones que quieren ser reconocidas, o de cómo a nombre del nacionalismo se matan personas, ¿no? Y pensaba como cuán profundo puede ser una frase tan sencilla, y puede ser a la vez tan poética, puede ser tan linda y a la vez puede ser tan triste. Y así el libro está llena de esas frases. Entonces, otra cosa que le decía es qué valioso es, no solamente en la escritura, sino también en la música, en la pintura o en cualquier tipo de arte, la capacidad de hacer una obra de arte con una profunda crítica social sin hacer un panfleto. Y la mitad del salón sabe lo que yo quiero decir cuando digo un panfleto, ¿no? Sin decir las cosas explícitas, tan explícitas que a veces suenan feas, sino hilando personajes, hablando de la vida misma, de la propia experiencia,
de las vivencias, de las historias, de la niña, de la madre, de la tía, de la abuela, del lugar, de la casa de la infancia que fue destruida, que fue vendida, que ahora es parte de lo que se ha convertido en nuestro casco viejo hoy en día, un lugar de lucro, un lugar de lo que se ha convertido hoy la mayoría de las casas viejas en bares, ¿no? O la escuela. Hay una frase hermosísima al final de ese cuento donde ella acude y se queda hasta ver que las maquinarias han destruido la escuela de su infancia, ¿no? Y los obreros le dicen, no se preocupe que ya la escuela se mudó a otro sitio, pero eso no es lo que ella buscaba, eso no es. Y ella no me confesó cuál iba a leer. Hay un poema, miren cómo me sale la palabra, que es cuando cierra. Ok, eso es. Cuando estoy por marcharme, los operadores de las grúas me dicen que no me aflija, porque el colegio se ha mudado a otro sitio más grande. Piensan que lo que busco se trata de hectáreas y nombres. No comprenden que el lugar donde edifiqué mi silencio y mi palabra ya no existe. Y así está lleno de poesía, ¿no? De algo que puede ser muy íntimo, ¿no? Y por otro lado, muy crítico, ¿no? Y también muy divertido. Hay unas niñas ahí ingeniosas como esa que roba huevos para comprar papel y tinta, la abuela, la imagen esta de la niña escribiendo y mira los ojos de la abuela y luego viaja a través de los ojos de la abuela y aparece la abuela de la abuela. Es una cosa muy hermosa, les invito a leer. Y también decía que lo valioso de la crítica social escrita desde este lugar es porque para quienes hacemos o para quienes de alguna forma estamos implicados en la transformación de la sociedad, es un hermoso pretexto. Es un libro para regalar y para comentar. Es un libro para regalarle a alguien que no está vinculado con ninguno de estos temas y decir, ¿y qué te pareció este cuento? Y yo podría hablar eso, de la pobreza, de la cantidad de niñas, como le pasa a una en un cuento, que es cuadro de honor, pero no puede permanecer en la escuela porque no tiene para pagar. O la cantidad de niñas y niños inteligentes y capaces que no entran en ese marco de lo que el sistema educativo es y que por lo tanto serían llamados por el cuerpo de orden y disciplina, la guardia pretoriana, dice por ahí una niña, ¿no? El cuerpo de orden y disciplina. Yo no sé si tú fuiste COD, tienes cara. Los brazaletes aquellos de COD, cuerpo de orden y disciplina. Hay muchas allí. O ella era COD o las COD la tenían fastidiadas. Lo de la caligrafía creo que tiene buena caligrafía. Sí, entonces bueno, quiero invitarles a leer ese libro, a buscar en lo íntimo, a preguntarse también. Yo me pregunto qué haría en X o Y situación de los personajes, tanto de un lado como del otro lado, y a hacer las reflexiones personales, las conversaciones y cómo poder construir otra cosa desde allí, ¿no? Entonces, es un libro, en fin, divertido, es lindo, es una crítica, no es un panfleto, y yo creo que esta es la literatura que necesitamos. Y yo les decía a unas amigas hoy, es que Lilian es nuestra escritora. Y yo lo siento así. Lilian es nuestra escritora porque no es solamente lo que dice, sino cómo lo dice. Y no es solamente lo lindo como escribe, sino lo que escribe.
y desde dónde lo escribe. Entonces, sentirse así, con una obra, con una autora, por eso digo que es nuestra escritora. Y quiero agradecerle por eso. Yo la sigo en Facebook y he leído el anterior y me río mucho y me enojo mucho, pero sí tengo que decir que este libro es otra cosa. Es otra cosa en relación al libro anterior. Gracias. Escuchemos ahora las palabras de José Cambra, docente, feminista, miembro directivo de APLAFA y luchador por los derechos sociolaborales. José Cambra, su auditorio, lo escucha. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Primeramente mis excusas por la llegada de esa manera. Cuando decía lo de Don Bosco es que algunos a veces no nos enteramos de la realidad. Y Don Bosco jala gente y hace tranques. Ella y yo nos encontramos en medio de eso. Ella saliendo y yo yendo hacia otro lado, tratando de ver cómo hacía. Yo quiero decir que este libro a mí me resultó, primeramente yo tengo tiempo de seguir a Lilian en Facebook, pero este libro me resultó de verdad muy acogedor, muy removedor, y además de esto es un libro que es hecho inteligentemente. O sea, es un libro, como bien dice Alibel, para que lo pueda leer quien no tiene ningún compromiso y que de pronto encuentre una vena crítica porque se hace desde lo emocional. Esto es importante. Nosotros tenemos que aprender que las cosas hay que conectarlas con las emociones, porque esta es una sociedad, como sociedad patriarcal, que es enemiga de las emociones. Te induce un tipo de emociones, el odio, la arrogancia, el egocentrismo, etc. Pero hay otras emociones que no te induce a tener, que te prohíbe a tener. Y por lo tanto, este es un libro que, conectando con las emociones, permite a la gente hacer un tránsito a pensar desde sí mismo las cosas que están pasando, que les pasan. Y entonces el libro a mí me conecta particularmente con el hecho de que yo soy docente. Y esa docencia, que comenzó como una docencia tradicional, tranquila, normal, ese es el destino, ser docente desde una familia de maestras, etcétera, resultó una cosa distinta, porque antes de ser docente yo he sido militante y por lo tanto cuando voy a las aulas, no voy a las aulas pensando en la docencia tradicional, voy pensando en las cosas que adquirí en la adolescencia, en la juventud y sobre todo en las cosas que adquirí en el trabajo comunitario. Te digo esto porque me conecta mucho el libro en función de muchos pasajes del libro, pero Alibel lo ha hecho espectacularmente bien, picando a todos ustedes en su curiosidad por leer este libro. Pero yo quiero referirme a un aspecto del libro, que es el tema de, para decirlo en términos académicos, el adultocentrismo. Categoría poco utilizada en que nos evadimos de una de las discriminaciones peores que existen, que es la discriminación que educa para la sumisión. Es la discriminación que dice que la gente joven, la niñez y los adolescentes adolecen de criterio. Y sobre esa base se construye todo el edificio de la educación bancaria denunciada por Freire, por cierto prohibido hoy por Bolsonaro en Brasil, y que enuncia una manera en que en vez de promover que pienses, promueves que sigas instrucciones, que aprendas a disciplinarte, aprendas a la sumisión. Y hay un párrafo, hay una parte del texto que la verdad yo lo agarré delante de la autora, me quedé sentado después de la conversación
y no pude dejar de leerlo. O sea, no paré hasta que el portón de la cafetería me lo tiraron anunciando que tenía que irme. Y menos mal que, porque si no hubiera sido terrible, menos mal que coincidió con la última línea del libro. Así fue, así fue. Entonces, en El Puente Roto, leo para explicar. Ella ha llegado, como bien contó Alibel, a su escuela oficial del vecindario. Dice, de todas maneras no había tiempo para la camaradería en nuestro primer paso por el salón de clase. Nuestra profesora consejera, que es además la profesora de ciencias, se ha limitado a decirnos su nombre. Sus reglas, por ahí comienza el tema, las de ella, no las adoptadas colectivamente como normas de convivencia. Y a leer la lista de asistencia, porque enseguida saldríamos al canto del himno. Su gesto fue hostil y de inmediato me produjo antipatía. Creo que el rechazo fue recíproco, porque parecía fastidiada de tener que lidiar con esto. Nos iba llamando en orden alfabético. Nos poníamos de pie y nos miraba un segundo antes de llamar al siguiente. En ese único segundo en que me miró, me deshice de mi antipatía e imaginé que le hacía conversación, que le decía que se me da bien el dibujo, que me gusta correr en las competencias deportivas y que desde el balcón de mi casa se puede ver la bahía. Pero al penetrar en su mirada, me di cuenta de que el camino de sus ojos terminaba en un puente roto y que nadie del otro lado tenía el menor interés de saber quién soy. Ha sido como quedarme huérfana de 6 madres a la vez, como si a las 6 maestras que tuve en la escuela primaria las hubiera aniquilado de un solo tajo. Esta es una descripción espectacular de lo que sufren y han sufrido y sufren más ahora los estudiantes de la hora. Y lo digo porque el primer eslabón de la construcción de la sumisión en nuestra sociedad es la escuela y mucho más el colegio secundario, mucho más que la escuela, porque en la escuela primaria hay afecto, a veces no lo hay, pero normalmente usted recuerda con algún cariño a su maestra o a su maestro, pero a veces no. Yo no recuerdo con cariño a mi maestra de segundo grado, porque me dijo que yo iba a fracasar en inglés y les juro que pasé raspado con 3 todo el tiempo. Me caló el estigma, cosa importante y que muchas veces pasa. Pero normalmente, si ustedes hacen el ejercicio que a veces hacemos en algunos talleres, de cerrar los ojos y acordarse de cuál es la persona en la escuela que más ustedes recuerdan bien y cuáles recuerdan mal, tiene que ver con esta entrada del libro de Lilian. Porque lo importante es echar para lado ciertas normas que nos imponen. Por ejemplo, nos dicen, nunca se relacione con los estudiantes, esté alejado de los estudiantes, se puede meter en problemas. O sea, que nos dicen, no des afecto, no eduques a través del afecto, no enamores para el aprendizaje siendo una buena persona con los estudiantes. Otra cosa que se repite en todas las aulas del país es, no somos una guardería. ¿Qué es eso que no somos una guardería? Ah, no, es que los responsables de ellos son la familia, que lo resuelva la familia. ¿Cuál familia? La de los fundamentalistas. Esa familia del marido, la mujer y los hijos y todos tranquilitos, que todos se ven rapidito. Esa familia no existe en Panamá. La familia que existe en Panamá es la familia de la madre con los hijos que tiene que salir a trabajar a las 4:30 de la mañana para llegar a tiempo a su trabajo y regresa por el pésimo transporte que tenemos a las 9 de la noche. Y todavía le echamos culpa a la familia.
Lo que pasa es que no aprenden en la casa. ¿Pero cómo van a aprender? Si no, el capitalismo, vamos a hablar con claridad las cosas, no permite esa posibilidad. Por lo tanto, yo quiero decir que el primer elemento que se aprende en séptimo, octavo y noveno, y en algunos elementos en primaria, es el desafecto. Te enseñan a no ser afectuoso. Joven, la escuela no es para parquear, pero al revés. Los jóvenes deberían correr a la escuela para poder interactuar entre ellos. Prohibido estar en los pasillos. Dios mío, es que es una cárcel. Solo me recuerdo a The Wall de Pink Floyd. Explico, es esa la escuela que tenemos. Es la escuela del sistema. Y me da mucha vergüenza cuando veo a colegas míos que tienen problemas. Hay un colega mío espectacular que en un colegio de Arraiján organizó una feria sobre las culturas indígenas. ¿Y saben el gran problema que tuvo? Él es el presidente de la Comisión de Disciplina. Que el resto de la Comisión de Disciplina estaba prohibiendo a las chicas que entraran porque venían con los atuendos indígenas. Y él les dijo, pero es que no vienen ni siquiera como vienen las emberadas de verdad. Y no entendían. Ah, las defiende, quédate solo. Me explico lo que estoy diciendo. O sea, lo que estoy diciendo es que el sistema está construido en el imaginario que se le ha construido a los docentes para considerar que los estudiantes son un problema. No, los estudiantes no son los compañeros de aprendizaje. Jamás se me olvida un día que en un seminario del Meduca, de esos que tuve que ir, el facilitador era una muy buena persona y sabía. Yo le dije, oiga, ¿usted me permite traer a 2 estudiantes acá para que les puedan explicar cómo hacer una clase interesante? Y él quedó ganado, perfecto, excelente. Entonces me traje a una chica que no podía, se regresó a la casa, que era representante ante la comunidad educativa del Instituto América, hoy estudia inglés, y otro chico que era el secretario general de la AFIFEN, de la Asociación Federal Fermín Nodó, y les pedí que vinieran a enseñarle a los docentes cómo interesar a los estudiantes. Y ellos, que habían pasado por todo el tema en APLAFA, de dinámica de grupo, de entrenamiento, etc., lo hicieron espectacular, pero hubo 3 colegas que nunca se levantaron. Pero usted, ¿qué es lo que pasa? ¿Usted cree que yo me voy a dejar manejar por chiquillo? Ven el criterio. ¿Qué es el adultocentrismo? Es la ideología que nos permite aplastar a la gente joven para que no piense por cabeza propia. Y eso es un hecho que recorre todo. Fíjense solamente en los horarios de nuestras reuniones. ¿Qué joven va a ir a una reunión a las 6 de la tarde? No digo por esta, por todas las nuestras. Por todas las nuestras. ¿Me explico? ¿Quién va a ir a esa hora? ¿Ah? Yo les puedo decir, aquí solo hay 4 personas de 20 años para abajo. En este lugar, 4 de 20 años para abajo. Porque no por culpa de Lilian ni nosotros, es que naturalizamos, hacemos natural. Y no sabemos que los padres dicen, no, en vacaciones no puedes ir. ¿Para qué? A la universidad, a los tiramolotov. No va para allá. ¿Me explico? Esas cosas pasan. ¿Qué quiero decir con esto? Cada puerta de colegio en este país es una estructura de currículum oculto para garantizar la sumisión. Joven, ¿por qué usted va con ese cabello? Fuera de aquí. Y hasta lo mandan para la casa. Niña, ¿qué pasa con esa falda? ¿No ve que tiene que ser 2 dedos por abajo de la rodilla? ¿Me explico? O sea, esas cosas inocuas, sin sentido, sí tienen sentido. Giulio Santomé Torres explica que se llama la estructuración de un currículum oculto para garantizar la internalización de la sumisión, como diría también Michel Foucault. Y por lo tanto, todo eso nos parece tan natural que es tremendo lío explicárselo a los colegas, que la están haciendo y muy mal. Y esa es la historia con que comienza este libro. Pero también este es un libro de amor, impresionantemente.
porque es un libro que salta a cuenta con historias que tienen que ver con cosas como estas. La reforma educativa. ¡Ay, qué cosa más terrible! Sucede que la reforma educativa, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, fue utilizada por los partidos de la oligarquía como bandera cuando había un movimiento reivindicativo salarial para convertirlo en un movimiento contra una supuesta reforma educativa comunista. Y lo que narra la autora aquí me pasó a mí. Yo agradezco haber estado con gente de la Asociación de Profesores cuando era dirigente estudiantil, como Carlos Fon, Fortunato Gómez, Carlos Hawks, el propio Julio César Ortiz, secretario general en ese momento, que me decían: nosotros no estamos por la derogación, estamos por la revisión. Y entonces éramos un grupo que, por cierto, se reunía a la izquierda de la Escuela República de Venezuela. Y entonces decíamos: esto no puede ser. Eso se intoxicó de la peor manera, ese movimiento. Fue un movimiento de masa, como describe el libro, pero con un objetivo profundamente reaccionario, porque perdió el objetivo reivindicativo y pasó a un objetivo absolutamente ideologizado. ¿Por qué cuento esto? Porque a mí me pasó, ella cuenta que esa maestra, Fernanda, ¿no?, que se hizo dirigente y era la que movía el mimeógrafo y con funciones patriarcales como servía el café, etcétera, en el movimiento, era yo no voy a permitir que mis hijos sean chupados por el comunismo de la reforma educativa, e incluso los puso en una escuela privada, esa escuela privada que después derrumbaron. Y entonces Fernanda encontró un día que sus hijos estuvieron mucho tiempo leyendo unos libros que la abuela había traído, había traído, que eran los libros de la reforma educativa. A mí me pasó eso. Cuando me nombraron en 1982 en el Salomón Ponce Aguilera, buscando y buscando qué libros le daba a mis estudiantes de cuarto y sexto año, que les daba historia moderna y contemporánea, lógica, les daba historia de relaciones para con Estados Unidos, que libros fueran sencillos para que les gustara leer. Me encontré unos libros como cuadraditos, chiquitos, en una esquina al fondo de la biblioteca, como en cajas, y comencé a abrir las cajas y comencé a verlo, y los saqué y los distribuí para que leyeran, porque además eran gratuitos, estaban allí, eran muchos, podía cubrir todos los salones. Y al segundo día me llamó el director y me dijo: Cámpora, ¿qué estás haciendo? Te vas a botar. Me dijo: ¿por qué? 1982, ¿ah? Porque esos son los libros de la reforma educativa, vuelve a recogerlos. Les informo que jamás lo hice, jamás los recogí. Pero ¿eso qué implica? Implica precisamente que este libro tiene el inmensísimo valor de remover cosas que tenemos que saltar, que tenemos que saber, y sobre todo que es una historia de varias generaciones sobre no ser intolerantes, entender el momento de cada uno y saber que ese uno puede perfectamente avanzar. Es un detalle espectacular del libro. Y el libro tiene otra cosa más, y es esa reivindicación de una palabra que, la verdad confieso, me la estaban borrando: catedral. Me la estaban borrando, porque casco antiguo, me van a disculpar, se puso popular cuando se dio la gentrificación de San Felipe, que así es como lo llamábamos en la década de los 70. O sea, ese lugar hoy, que es un lugar de eso, de las discotecas, de la yeyesada, etcétera, ¿no? Efectivamente, ese lugar era otra cosa. Era el barrio de las películas que nos daban en el Parque de Catedral, era el barrio de los centros juveniles, era el barrio del lugar donde eran acogidos los universitarios que eran del interior, era el barrio de mucha conexión de
de mucha música, efectivamente, etc. O sea, San Felipe era una cosa espectacular, pero era San Felipe, era catedral, no era el casco antiguo. ¿Me explico? El casco, digo, de hoy, lo que decimos como casco viejo, casco antiguo, como le quieran decir, es un término que lo puso de moda la yesada de este país. La yesada que vivieron sus abuelos probablemente allá a principios del siglo XX, que se mudaron después a la Exposición y a Bellavista en la década del 30 y que posteriormente fueron a vivir a Altos del Golf, bueno, todo lo donde sabemos. Quiero finalizar diciendo lo siguiente. Es un libro de 119 páginas que merece ser leído. O sea, merece además ser utilizado para dárselo a alguien, a un docente, a quien sea, y que lo piense. Y que lo piense. Porque sí podemos salir de los males que provocamos. Pero para eso hay que hacer mucho esfuerzo. Me recuerdo de una compañera que la acabo de leer en Facebook, Ruby, que decía: lo que hay que generar y tejer es solidaridad, lo que hay que tejer es tejido social, para que precisamente estas hordas de la caverna que han salido en contra de educación sexual y contra todo, efectivamente podamos volverlas a meter en su recinto. Muchas gracias. Lilian, todos en esta sala tenemos ganas de escucharte. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Yo no soy muy buena hablando así, por eso escribo así mejor. No sé ni cuál, pero creo que no voy a leer uno propiamente de la escuela. Eso se los voy a dejar a ustedes. Voy a leer uno de algo que rodea a la vida y que también tiene que ver con la educación en el sentido amplio. Se llama La Casa Materna. La Casa Materna. No sé cómo se lee cuando hay una cita. Abro cita, así se dice. Abro comillas. ¿Qué habían estado haciendo nuestras madres para no tener bienes que dejarnos? Virginia Woolf. Nacimos en el barrio de Catedral, el último reducto de piedra colonial sitiado por la bahía. Un fortín resguardado por el patrullaje de los botecitos de pesca artesanal y los barcos del muelle fiscal. Del otro lado del mar, la postal inmóvil de la angosta muralla blanca con unos pocos edificios grises al fondo, una ciudad de la que se suponía éramos parte. Nuestra casa sobrellevaba con modestia el paso de los siglos. Se erguía en una construcción angosta de 2 plantas y un ático, en un espacio que alguna vez habría sido parte de los predios de la iglesia de la Merced. Las paredes eran blancas con unos raspones de calicanto de cuyas fisuras brotaban escuálidas plantas aéreas. Los balcones de forja que durante mi infancia ya comenzaban a mostrar su herrumbre, alguna vez habrían sido decoraciones magníficas. De techos altos y mosaicos de flor de lis se nos juntaban varios estilos arquitectónicos. La pared de fondo y el corredor de la planta baja eran de genuina piedra colonial traída una a una por la orden de los mercedarios a finales del siglo XVII. Las demás paredes databan del siglo XIX y la fachada frontal se rehizo en los primeros días del siglo XX. Nunca quisimos revestir la piedra del corredor de la planta baja para que el viento y el tiempo atravesaran con libertad esa porosidad de siglos. Algunas noches escuchamos el eco de las familias aristócratas que ahí vivieron siglos antes, y al subir al pequeño ático era posible encontrarse con el fantasma desolado de alguno de sus hijos enfermos sentado en una silla. Con un ceño severo y su largo dedo pálido sobre la boca, mi abuela nos hacía señas de guardar silencio. Pero no con el propósito de escuchar lo que decían, sino por respeto, decía mi abuela, porque un día los muertos vamos a ser nosotros. En esa casa nacimos mi tía, mi madre, mis primas, mis hermanas y yo, y también nuestros hijos e hijas. Y con los años allí murieron mi abuela y mi madre. Nuestras almas se impregnaron de sal desde la primera inhalación de oxígeno. Los gritos de las gaviotas y el susurro de la espuma de la playa nos arrullaron. Nuestra cuna era un pequeño espacio en la cama de mi abuela,
Y el móvil de muñequitos eran esos pájaros negros que daban vueltas en lo alto anunciando el aguacero y que desde cierto ángulo podíamos ver por un gran agujero que teníamos en el techo. Esta semana lo arreglan, decía mi abuela cada semana, y todas fuimos creciendo bajo aquel tragaluz sin filtro en forma de estrella. Mi abuela provenía del campo y una vez instalada en este barrio de luz encapsulado en el tiempo, ya no quiso probar suerte en ninguna otra parte de la ciudad. 4 generaciones nos atrincheramos aquí por el legado afectivo y no nos incomodaba que nuestra casa comenzara a lucir vieja porque habíamos aprendido a amar la belleza de la vejez. Allí vivimos los golpes de Estado y los golpes de suerte, los desfiles patrióticos, los cientos de protestas que marchaban rumbo a la presidencia, las procesiones de 4 iglesias, las navidades de las casas de vecindad, la invasión estadounidense y la aparición de las pandillas. No teníamos idea de que nuestras vidas austeras moraban en una propiedad cotizada en millones de dólares. Nada sospechamos cuando el barrio fue declarado Patrimonio Universal, ni cuando en vez de catedral, los visitantes cada vez más frecuentes comenzaron a llamarle casco antiguo. Crecí convencida de que esa era nuestra casa. Gracias. Y solo cuando nos echaron supe que después de 7 décadas pagando arrendamiento, unos nuevos propietarios que no conocíamos la habían comprado en una minucia y vendido a una fortuna con nosotras adentro. El día en que nos íbamos, nos paramos en la acera con más de 100 cajas y fardos sin saber para dónde coger, porque cuando levantamos la vista hacia el otro lado del mar, nos dimos cuenta de que la postal inmóvil también se había ido. Ahora el barrio es un centro de turismo y esparcimiento. Algunos de los edificios fueron restaurados, manteniendo diseños afines a los de las antiguas construcciones. Otros fueron remodelados evocando cierta apariencia e incluso emparapetados impunemente. Muchas propiedades fueron compradas por especuladores y celebridades internacionales del cine y los negocios y convertidas en apartamentos, hoteles, tiendas, bares y restaurantes. Y en unas cuantas permanecen instituciones públicas y ministerios. Hace poco me di a recorrer sus calles adoquinadas, las plazas, las murallas, las iglesias, los museos, las escuelas, las casas que habitaron mis conocidos, la noria y la playa en cuyas aguas alguna vez lancé las cenizas de mi madre y de mi abuela. Finalmente me detuve en la entrada de la casa en que nací, ahora convertida en restaurante. Tras un breve titubeo decidí entrar a cenar. En realidad era un pretexto para trasponer otra vez ese zaguán y regresar a las tardes en que gritaba anunciando mi llegada desde el primer peldaño y comenzaba una especie de juego entre mi abuela y yo para ver quién era más veloz, porque a medida que yo subía las escaleras me iba sacando las prendas del uniforme. Para cuando llegase arriba ella debía de tener el plato servido y yo tenía que estar en peticote justo a tiempo para sentarme a la mesa. A veces ganaba ella, a veces yo. Sopa de res, mi abuela debe haber cobrado, me dije muchas veces mientras comía. La casa se ve muy distinta y bastante más pequeña que mis recuerdos, pero luce magnífica. Me dolió reconocer que por más que la lavamos y pintamos, nunca logramos hacer que luciera tan bonita. Los balcones de hierro forjado se despliegan en espirales floridas, los techos siguen siendo altos y los mosaicos de flor de lis de los últimos 100 años han sobrevivido. Aquel agujero del techo ahora es un verdadero tragaluz por el cual los rayos del sol y de la luna se derraman sobre el salón de la planta alta. Allí quise tomar una mesa ubicada en el sitio en el que solía estar nuestro comedor, pero me decanté por una más pequeña en el balcón. Desde ahí pude contemplar una vez más la bahía serena, ahora sin pescadores, ni gallinazos, ni mercado, ni muelle, lo cual volvió todo inverosímil. Tuve la sensación de haberme encogido y de encontrarme en una de esas casas de muñecas en la que los muebles no tienen función real porque están petrificados o pintados, y los armarios, las alfombras, la bañera y esas ventanas con paisajes son solo un dibujo que habría querido romper para hallar la sustancia real, aunque no fuera tan bella, aunque solo me llevara a un callejón roto. Pero no habría podido y habría sido inútil correr escaleras arriba y escaleras abajo, porque estas también son de papel decorativo y lo único que me encontraría en todas las habitaciones de esta casa de muñecas sería mi propio vértigo. Mousse de salmón, recitó la joven camarera, sirviéndome una entrada que no recordaba haber ordenado, y noté que al fondo del salón, en el rincón que fuera el lecho de mi madre, habían puesto un bar.
Un muchacho hacía frenéticas maniobras con un envase de aluminio para divertir a una pareja de turistas. Aplaudieron cuando al destapar el brebaje salió un humo muy denso que supuse frío y me recordó a una escena de Los Tres Chiflados. Mi madre y yo los veíamos en la televisión sentadas con mesura en el borde de su cama. Ella apenas lo soportaba con media sonrisa, mientras que yo les adoraba porque siempre estaban tratando de ganarse la vida en un mundo extraño y absurdamente mezquino. La cena, preparada por un célebre chef internacional en la cocina en la que mi abuela tronaba el cucharón contra la paila, posiblemente estuvo deliciosa, pero me dejó un sabor amargo. De salida bajé las escaleras y pasé por el patio interior, en donde antes hubo tinas de lavar y tendederos, una fuente resplandecía en el centro de una simulación no muy esforzada de patio andaluz. Atravesé un corredor de piedra colonial por el que cruzan libres el viento y el tiempo, y al llegar al vestíbulo, vi a mi abuela y a mi madre de pie junto a la puerta. Se veían cansadas e impacientes, como si llevaran mucho tiempo esperándome. Vestían la misma ropa que usaban cuando murieron. En cuanto me fui acercando, me salieron al paso, y mi abuela me extendió los brazos suplicante. Vámonos de aquí, mija, esta ya no es nuestra casa.